introducción. Vamos a seguir el martes que viene. Pero más que nada era para no perder el día y empezar a introducirnos en esta técnica. Es la última que queda para que ustedes conozcan en esta materia. Como habíamos hablado, esta técnica se denomina interferometría. La sigla que la representa es esta, INSAR, así se la conoce en lo que tiene que ver con teledetección a esta técnica, interferometría SAR. Y estos son los ítems que vamos a ver, y hoy vamos a avanzar en los principios de interferometría. Así que bueno, vamos a comenzar y cualquier duda que van teniendo, por favor, consulta. Otra cosita que les quiero avisar, bueno, por un lado, la clase, tenemos el aula virtual hasta las 18 horas, así que termina esa hora. Y por otro, bueno, simplemente comentarles si alguien no se enteró, bueno, lamentablemente el sábado falleció el ex decano de la facultad, el doctor Raúl Pedraza. Bueno, se los comento porque seguramente la mayoría de ustedes cursó la carrera durante los 8 años que estuvo Raúl Pedraza, y bueno, no sé si tuvieron la suerte de conocerlo, pero bueno, es alguien que merece recordarse. Bueno, iniciamos entonces con interferometría. ¿Para qué sirve? Entonces, acá, fíjense ustedes, dice, el radar tiene una fuente coherente muy parecida a un láser. ¿Qué significa fuente coherente? Bueno, significa que el radar emite la señal, las microondas, conociendo la fase, o en fase. Un poquito más adelante vamos a recordar qué es la fase. Para que ustedes lo diferencien, la luz natural, la luz solar, las ondas que forman la luz solar no están en fases, están desfasadas. Y a diferencia, el radar, por ser justamente un sensor artificial, emite las microondas, la energía electromagnética, en fase. Después dice lo siguiente, las dos antenas de radar actúan como fuentes puntuales coherentes, es decir, dos fuentes de energía. En este caso habla de dos antenas, fíjense que no habla de una antena. ¿Por qué habla de dos antenas? Porque vamos a ver ahora a continuación que para poder aplicar esta técnica de interferometría necesitamos dos imágenes. Entonces cuando se habla de dos antenas indica la obtención o la necesidad de tener dos imágenes tomadas desde dos puntos de vista distintos. Tercero, al obtener imágenes de una superficie, esas ondas que se toman, o esas dos imágenes que se toman de dos posiciones distintas, produce que esas ondas emitidas por la antena interfieran. A ver, les voy a mostrar una imagen para aclarar esto porque puede resultar un poco confuso. Acá tenemos. A esto nos referimos cuando tenemos dos fuentes puntuales. Cada posición del satélite sería una fuente puntual que emite la microonda y llega al terreno, y donde llega al terreno interactúa con las ondas o con la fuente puntual de la segunda posición del sensor. Entonces, de esto estamos hablando, de ondas emitidas de dos posiciones diferentes, produciendo una interacción entre las mismas. Esa interacción entre las mismas se conoce como interferencia de ondas. Acá abajo tenemos el diagrama. Fíjense ustedes, tenemos dos fuentes puntuales, B y C. Bueno, originalmente acá tenemos una única fuente, y luego tenemos esta pared con dos rendijas. No sé si llegaron a ver esto en física, deberían, pero no sé si a veces el tiempo alcanza en física para ver interferencia de ondas. ¿Se acuerdan de esto?
Sí. Yo sí lo vi. Bien. Bueno, entonces, justamente ese fenómeno de interferencia es cuando a partir de dos fuentes puntuales coherentes, las ondas interactúan entre sí, produciendo esta secuencia de claros y oscuros. Claros y oscuros. ¿Qué es esos claros oscuros? Bueno, resulta que las ondas, cuando dos ondas interfieren entre sí, si las ondas van en fase, acá tenemos dos ondas, una punteada y otra en color, en línea continua, las dos van en fase, son dos ondas. Al interferir entre ellas, como van en fase, resulta esta onda mayor. Es decir, se produce un resultado constructivo. En el dibujo de abajo, las ondas están desfasadas. Mientras una sube, la otra baja y viceversa. La sumatoria o la interferencia entre estas dos ondas que están desfasadas es esto, un resultado en cero, oscuro. Traduciéndolo a tonos, esto sería un sector oscuro. Acá vemos lo mismo, pero expresado en vectores. Dos ondas que están en fase producen una única onda constructiva, y acá dos ondas desfasadas que se destruyen, digamos, entre sí, producen un resultado de este tipo. Acá hay varios ejemplos. Vamos a ver el primero. Dos ondas desfasadas completamente producen esta línea, y distintos casos de ondas desfasadas, hasta que en este último caso están desfasadas, pero apenas. Un pequeño desfasaje, y la resultante es esta onda en color. ¿Alguna pregunta, duda? Bien. Por ahora Acá tenemos entonces este fenómeno de interferencia, nuevamente. Acá tenemos las dos, en una pared, dos orificios por el cual las ondas pasan, se producen dos frentes de ondas que interactúan y producen esto. Este es el fenómeno de interferencia. Sectores donde las ondas se superponen positivamente, expresados en color blanco, y los sectores donde las ondas están desfasadas e interactúan destruyéndose o negativamente. Es decir, serían estos dos ejemplos. Acá una interferencia constructiva, y este sería el caso de la destructiva, donde aparece el color negro. Constructivo, destructivo. Bueno, este es justamente el fenómeno. Acá. Esto podemos considerar aquí las dos posiciones del satélite, y en cada posición emite las microondas que llegan al terreno, y estas ondas van a interactuar entre sí produciendo este fenómeno de interferencia. De ahí que esta técnica se denomina interferometría. Bueno, ¿y para qué nos sirve esto? La idea es, a partir de esa interferencia, fíjense, acá está expresada esa interferencia en colores. Estas son justamente las interferencias entre las imágenes tomadas desde dos posiciones. Esta interferencia se relaciona con la topografía del terreno. Fíjense acá, esta imagen de la izquierda es una imagen con un sector más movido, con una cierta pendiente, no diría montañoso, pero sí con sierras o algo de ese tipo. Y por acá, arriba a la izquierda, es un sector plano. Fíjense cómo la interferencia es distinta. En el sector que está más plano, es este que está acá, la separación entre esas franjas de colores es mayor, y en esta parte que es con mayor pendiente,
Fíjense que las franjas están mucho más cercas unas de otras. Esto tiene que ver justamente con la pendiente. Cuando más plano es, se produce este tipo de interferencia, las franjas están más distanciadas, y cuando hay mayor pendiente, las franjas están más juntas. A ver si puedo hacer un zoom. Acá. Área, un sector más plano, acá arriba, y todo este sector tiene mucha pendiente y esas líneas están mucho más juntas. ¿Preguntas, dudas? Bueno, entonces, ese es el principio. Interferometría SAR se produce a partir de la interferencia de ondas. Un breve análisis histórico de la interferometría. ¿Es antiguo esta técnica? ¿Es novedoso? ¿Es antiguo? Bueno, fíjense acá. Este es un trabajo publicado en el año 1974. 74. Y este señor, Graham, fue quien presentó la posibilidad de utilizar justamente la interferometría para producir o para mapear el terreno. Año, repito, 1974. Ahí fue como el precursor de esta técnica. Sin embargo, bueno, llevó un tiempo hasta que se produce esta misión satelital en el año 1978, de un satélite SAR con banda L. 1978, fue el primero. Y con esa misión, bueno, fíjense cómo a partir de dos imágenes fue posible obtener estos gráficos de interferencia que vamos a ver que se denominan interferogramas. Ahí están las franjas que indican variaciones del relieve, distinta topografía. Cuando más separadas están las líneas, más plano, y cuando más cerca están, mayor pendiente. Otros gráficos de lo mismo. Esto ya es un poco más cercano, en el año 1986. Interferogramas. ¿Alguna pregunta, duda? Bueno, seguimos entonces. ¿Qué configuración debe tener el satélite cuando toma las imágenes? Bueno, existen estos dos tipos principales. Uno es que el satélite lleve al mismo tiempo dos antenas, como sería este caso. Imagínense que el satélite va en esta órbita de arriba y tiene una segunda antena que va por acá abajo. Entonces, donde va el satélite hay una antena, y luego a una cierta distancia B, que sería la línea de base. Como ustedes bien se acuerdan de fotogrametría, la línea base. Entonces, un mismo satélite lleva dos antenas y toma las imágenes al mismo tiempo. O la otra es el mismo satélite pasa en una órbita, toma una imagen, y luego en la siguiente órbita vuelve a tomar otra imagen del mismo lugar. Esa sería la otra posibilidad. Y acá, en esta otra configuración, es también dos antenas en una única pasada. Vamos a ver algunos ejemplos. Siempre la idea, repito, es tomar del mismo lugar dos imágenes, desde distintas posiciones. El secreto es que exista esta diferencia, esta línea base. Acá teníamos un ejemplo
Acá el mismo satélite pasa en un momento, toma la imagen, luego pasa en otra órbita y toma la siguiente imagen. Y acá tenemos otras dos posibilidades de las que estábamos hablando. Fíjense, esta de la izquierda es el transbordador espacial, y en el año 2000 hizo esta misión, se llamó SRTM, Misión Topográfica Radar, SRTM, y fue el primer modelo, originó el primer modelo digital de toda la Tierra, o de gran parte de la superficie terrestre. Para eso tenía una antena instalada debajo del transbordador espacial y una segunda antena, como se ve acá en el gráfico, a una distancia de 60 metros. Iba este soporte, y allá en el extremo iba la segunda antena. Entonces llevaba una antena abajo, repito, y otra en el soporte, en el extremo, y al mismo tiempo tomaba las dos imágenes. Con esta misión SRTM, en el año 2000, la NASA, junto con la agencia alemana y la agencia italiana, obtuvieron un modelo digital de elevaciones de gran parte de la superficie terrestre. Como dice acá, entre los paralelos de 60 grados al norte hasta el de 54 grados al sur. La imagen que se obtenía tenía cada píxel un tamaño de 90 metros, 90 por 90, y el valor, el número digital, expresaba la altura que había en esa posición del terreno de 90 metros por 90 metros. Luego se bajó o se pasó el dato a 30 metros, es decir, los píxeles eran similares a los del Landsat, 30 por 30 metros, y el dato que contenían era la altura del terreno. Esta fue la primera en el año 2000. En el año 2010, la agencia alemana, DLR, produjo esta misión, donde iban dos satélites, cada uno con su antena, apuntando al mismo sector y tomando las imágenes. Acá en este caso, los píxeles tenían tamaños de 12 por 12 metros. Y acá una segunda imagen de la primera misión SRTM. Han utilizado imágenes de esta misión o modelos digitales SRTM. En los trabajos prácticos de acá usamos. Bien, ¿y conocían de que se había obtenido con interferometría? No. Bueno, fíjense, esta técnica ya se utiliza desde el año 2000 y bueno, ha obtenido productos muy interesantes de la superficie de la Tierra. Entonces, como venimos conversando, la idea de aplicar esta técnica es justamente para obtener modelos digitales de elevación. Vamos a recordar ahora algunos conceptos de lo que hemos estado hablando sobre la toma del dato. Y en ese sentido, acuérdense que cuando, dado una determinada área del terreno, que en la imagen representa un píxel, pero acuérdense que siempre es un área, una superficie del terreno. Esta superficie tiene distintos dispersores y lo que mide el sensor es, por un lado, la sumatoria de las respuestas, sumatoria vectorial de la respuesta que tiene cada uno de estos elementos, y esa sumatoria vectorial me termina dando justamente un vector suma cuyo módulo o longitud es la amplitud y cuyo ángulo, este ángulo que forma ese vector con la horizontal, es la fase del vector. En este caso, para interferometría, el dato que nos interesa es la fase, no la amplitud, como
en la polarimetría o en los casos que vimos anteriormente. Ahora vamos a centrarnos en la fase. Y en ese sentido vamos a recordar qué era la fase. Como dice acá, la fase se refiere a un punto de partida relativo a un tiempo cero arbitrario. Entonces, fíjense acá, la onda emitida hacia el terreno partió en algún momento, sin embargo, o partió de este lugar, sin embargo, el tiempo cero de partida es este, representado acá por el eje Y. Por lo tanto, esta onda partió desde el sensor con una fase de 45 grados. ¿Por qué grados? Bueno, fíjense ustedes que las ondas son cíclicas, se repiten. Entonces, esto lo podemos asimilar a un círculo de 360 grados y, por lo tanto, la fase se la mide en grados, de 0 a 360. Entonces, en el tiempo cero, esta onda tenía una fase de 45. Si nos vamos a esta posición, tenemos 90 grados, 180 acá, 180, 270 acá, disculpen, ando lento con las matemáticas, 270 la fase acá, y en este punto la onda tendría una fase de 360 grados o 0, iniciando nuevamente. ¿Alguna pregunta? No, por ahora no. También, sí. No, que no tengo duda. Eso. Bien. También podemos representar la fase con 2π. La fase completa, o los 360 grados, indican 2π. De aquí hasta aquí. Sin embargo, en la medición que va a realizar para cada píxel, lo que nos interesa de la fase no son estos ciclos completos que ustedes ven aquí, de 2π, 4π. Lo que realmente interesa lo que interesa conocer es esto, esa pequeña fracción, esta pequeña fracción de la onda. Es decir, el sensor va a emitir la microonda, va a chocar con los objetos, va a volver, y cuando llegue nuevamente al sensor, no va a llegar un ciclo completo, sino que va a llegar una pequeña fracción, o digamos, dentro de lo que es un ciclo completo de 360 grados, va a volver una parte. Esta es la fase que se va a medir por cada píxel. Volvemos acá. Para cada píxel vamos a tener esa fase. Entonces, acá lo que vamos a ver es que esa fase, que está representada con la letra griega φ, acá, la fase es igual a 4π por r, que es r, es la distancia que hay entre el píxel y el sensor, dividido a la longitud de onda. Esto es la fase. Así se representa la fase. Y lo que nos interesa ver ahora es cómo esa fase está relacionada con la distancia, con r. Acá tenemos el píxel, pero el elemento que estamos considerando se está moviendo. Entonces, acá a la izquierda tenemos una distancia R2, en el centro R1, y luego el elemento se cambió de posición y tenemos un R3. Y fíjense los resultados de cada píxel, lo que se mide para cada píxel. En el primer caso, esta es la amplitud del objeto,
y esta es la fase. En el segundo caso, la misma amplitud, porque se trata del mismo objeto, y en el tercero tenemos la misma amplitud, porque estamos hablando del mismo objeto. Sin embargo, cambia la fase. Va cambiando la fase en función de ese cambio de posición. Entonces, la fase la podemos relacionar con la distancia, el R. Pero, siempre hay un pero. El problema que vamos a tener es que dentro de un píxel vamos a tener muchos objetos, o varios, y como dijimos al principio, la respuesta de un píxel a otro es aleatoria. Acá tenemos este ejemplo, mismos objetos en distintas posiciones, de este píxel a este otro. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense la respuesta de este píxel comparada con la del siguiente. Distinta intensidad y también cambió la fase. Distinta, repito, intensidad y cambió la fase. ¿Por qué? Porque son los mismos objetos, pero están distribuidos en distintas ubicaciones. Por lo tanto, produce esto que es un proceso aleatorio o incoherente, proceso aleatorio. ¿Qué nos representa este proceso aleatorio? Nos representa que, o nos indica que, con una única imagen no se puede, o esta fase que obtenemos, la fase que obtenemos con una única imagen, está afectada por ese proceso aleatorio y no nos proporciona, información. Por lo tanto, la manera de obtener información es utilizar dos imágenes del mismo lugar, y a partir de ese momento, como vamos a obtener dos imágenes del mismo lugar de la Tierra, de posiciones distintas, vamos a poder utilizar la fase o la diferencia de fase entre ambas imágenes. Repito, con una única imagen, la fase no me es útil. Necesito tener dos imágenes del mismo sector, para a partir de ese momento aplicar una diferencia entre las fases de las distintas imágenes, y recién ahí puedo tener información útil. Acá tenemos una imagen de fase. ¿Qué es esto? Bueno, en cada píxel hay un valor en grados, entre 0 y 360 grados. Esta, por otro lado, es la imagen de amplitud. Y acá tenemos la comparación entre la imagen de fase. Esta es la que vamos a utilizar para interferometría, pero repito, necesitamos dos imágenes de fase, no una sola, dos. Y lo que está a la izquierda es la imagen de amplitud, que para interferometría no nos sirve. Bien. ¿Alguna pregunta? Creo que se quedó como tildada la imagen. Discúlpame. No. Se quedó como tildada la imagen del PowerPoint. Sí. En la comparación no se estaba visualizando, digamos, la diapositiva de la comparación. A ver, decime cuál, ¿esta? No. Esta. Ah, esta, ahí. Bueno, entonces, esta es la configuración geométrica necesaria para aplicar interferometría. Acá vamos a tener un punto P y dos posiciones del satélite, la posición 1 y 2. 1 y 2, y acá fíjense que tenemos la línea base representada con la letra B.
Acá tenemos una distancia R1, desde la primera posición del satélite al punto P, y R2 al punto P. También a eso lo podemos representar de esta manera. Es el mismo gráfico, pero acá. El punto del satélite en la posición 1 al punto P, y de la posición 2 al punto P. Y acá, en este gráfico, vemos la distancia R en la posición 1, y en la posición 2 es la distancia, también es R más un pequeño delta R. Repito, en la posición 2 tenemos R más un delta R. Y lo interesante acá es que, a ver si le muestro la siguiente imagen acá. Lo interesante es que este delta R, esa diferencia de distancia que hay entre la posición 1 al punto P y la posición 2 al punto P, está relacionada a la altura de P. Si nosotros cambiamos la altura de P, vamos a ver que este delta R nos va cambiando. Entonces, ahí tenemos una relación entre la altura de un punto P con estas distancias de P hacia ambas posiciones del satélite. Eso por un lado. Por otro lado, para la posición 1 vamos a tener la fase 4pi por r dividido longitud de onda, y para la siguiente posición, la fase 2 va a ser 4pi por r más ese delta r. Que recordemos, este delta r está relacionado a la altura del punto P, o a la altura de cualquier punto. Entonces, fase 1 y fase 2. Y lo que hay que hacer en interferometría es la diferencia entre ambas fases. Fase 2 menos fase 1. Y acá, esta diferencia de fase nos resulta en 4pi por este delta R dividido longitud de onda. Diferencia de fase igual a 4pi por el delta R dividido longitud de onda. Acá está lo mismo. Diferencia de fase 4pi por delta R dividido longitud de onda, de lo cual el delta R, que es la incógnita, es igual a la longitud de onda, que es conocido, 4pi una constante, por la diferencia de fase. Esta diferencia de fase es conocida. Sí. Exactamente. ¿Por qué es conocida? Porque nosotros vamos a tener dos imágenes de fase tomada desde una posición y la siguiente imagen de fase, y vamos a poder hacer la diferencia entre las imágenes de fase de ambas posiciones. Acá. Desde esta posición voy a tener una imagen de fase, y desde esta otra imagen de fase. Y vamos a hacer la diferencia. Eso nos da justamente la diferencia de fase, este valor que es conocido a partir de ambas imágenes de fase. Y con eso calculo, o puedo calcular, esta diferencia de distancia delta R entre dos posiciones a un cierto punto P. El siguiente paso, fíjense acá el esquema de este triángulo. A ver, se aplica esta formulita que está acá. Ahí a ver si la amplío. A ver si alguien la recuerda. Es una vieja fórmula que seguramente vieron en primer año en topografía general o en matemática. Cuando en un triángulo no teníamos un ángulo recto, ¿qué fórmula se utilizaba?
¿Alguien se acuerda de la ley del coseno? Ahí Silvio Nicolás está escribiendo en el chat. Teorema ¿No se de ve? seno y coseno. ¿La están viendo? ¿Se está viendo? Esta es la ley del coseno. Sí, sí, yo la veo. No sé el resto, pero yo la veo. Bien, gracias. Entonces, bueno, fíjense, la ley del coseno acá. Este lado, r más delta r al cuadrado, es igual a la sumatoria de los otros dos lados, r cuadrado más la línea base al cuadrado, menos 2 por rb, y acá, bueno, en vez de usar coseno, usan seno de alfa menos tita. Y ahí despejan el r. Y acá, esta última relación nos determina la altura de P, Z, la altura de ese punto P, que es igual a altura de vuelo. Fíjense, acá se forma este triángulo. La altura de vuelo en una determinada posición, h menos r por el coseno de tita. O sea, sería esta línea. H menos esta línea, este cateto del triángulo. H menos el cateto, bueno, nos permitiría conocer la altura del punto. Acá la idea no es que aprendan la fórmula, sino que de alguna manera se vea cómo, conociendo la fase o la diferencia de fase de dos imágenes, nos va a permitir conocer esa diferencia de distancia entre dos posiciones, el delta R, y a partir de este delta R, bueno, llegar justamente a saber la altura de un cierto punto. Disculpe. Bueno. Acá tenemos un gráfico similar de lo que estamos hablando. Las dos posiciones, el R más delta R, y desde cada posición tengo una imagen de la cual voy a conocer la fase. Fase desde esta posición, desde la siguiente, y calculo la diferencia de fase. A continuación, bueno, se aplica la fórmula de que estamos hablando y finalmente voy a poder conocer la altura de un cierto punto. O en realidad en este caso va a ser la altura para un cierto píxel tomado desde distintas posiciones. Bueno, obviamente esto no es excesivamente complejo, pero es algo novedoso, y lo que vamos a hacer ahora, yo les voy a pasar esta presentación para que lo vean tranquilo, piensen un poco al respecto, y la semana que viene vamos a ver cuáles son los pasos con los cuales se puede obtener el modelo digital del terreno aplicando interferometría. Entonces, lo que vamos a ver la semana que viene es que hay que partir justamente de dos imágenes de fase, hacer la diferencia de fase entre ambas. Acá está. Las dos imágenes de fase, se hace la diferencia, se obtiene el interferograma, y luego estas franjas que indican diferencias de alturas relativas, hay que pasarlas a una diferencia de altura absoluta, etcétera, hasta llegar al
al modelo digital. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Preguntas. Debe haber muchas o dudas, pero bueno, algo que quieran, alguna duda en particular que les haya surgido y quieran preguntar. En sí, para lo único que sirve es para medir la altura del terreno. No es tanto para diferenciar coberturas y eso. No, para diferenciar cobertura no, es para determinar justamente alturas, ¿sí? Sí, sí, sí. Es para la topografía, digamos. Pero lo interesante es que con una única imagen de fase no se consigue, no nos sirve para determinar alturas. Necesitamos tener dos imágenes a partir de las cuales se hace esa diferencia de fase y eso se puede relacionar con distancias, delta R. Y ese delta R a su vez con la altura H de un cierto punto o de un cierto píxel en el terreno. ¿Alguna otra pregunta, duda? Profe, el resultado sería una imagen en donde cada píxel tiene el valor de la altura respecto a ese punto de referencia. Sí, sí, sí. Sería, a ver, adelanto un poco lo que vamos a ver. Bueno, finalmente, acá, finalmente vamos a obtener franjas aplicando esta técnica, el interferograma, como se ve acá, y este interferograma lo vamos a transformar en esto, en un modelo digital. Entonces, acá a la izquierda está justamente el interferograma que representa la diferencia de fase entre dos imágenes tomadas sobre el mismo Profe, lugar, pero se ve la imagen de los satélites. bueno, está un poco lento. A ver si apago la cámara. ¿Cambió? ¿Se ve algo? Ahora sí. Bien. Entonces, esto que está a la izquierda es justamente la imagen de diferencia de fase, llamado interferograma, diferencia de fases, y luego esto lo vamos a convertir en un modelo digital de elevaciones como el que está acá a la derecha. Esto es una sierra, un monte en Italia, obtenido con esta técnica. Menciono Italia porque justamente por la topografía ellos se han especializado en esta técnica. Y acá en Argentina, creo que se los comenté, si no lo hago nuevamente, es en la provincia de Mendoza, hay un grupo muy fuerte que trabaja con interferometría hace muchos años y se dedican justamente a mapear el relieve, modelos digitales del terreno, usando esta técnica. ¿Algún otro ejemplo? No sé si se alcanzan a ver este. Sí. Acá, bueno, se ven las franjas del interferograma o de diferencia de fase, que luego se transforman en este modelo digital. Y algún otro por ahí. Bueno, otra pregunta. U otras preguntas.
Bien, en síntesis, entonces, redondeando, la interferometría se refiere a la interferencia de ondas y se necesita 2 imágenes de fase del mismo lugar de la Tierra, tomadas de posiciones distintas, y una vez que se tienen esas 2 imágenes de fase, se hace la diferencia de ambas fases para cada píxel. Obviamente, como tiene que ser para cada píxel, ambas imágenes tienen que estar georreferenciadas o corregistradas perfectamente, para que estemos hablando del mismo píxel desde 2 posiciones distintas. Entonces, una vez que se corregistran perfectamente ambas imágenes de fase, se procede a hacer la diferencia, denominada interferograma, y luego se avanza hacia el modelo digital de elevación. Bueno, ¿otra duda, pregunta? Bien, entonces, el martes que viene vemos el procedimiento. Igualmente, antes de comenzar con el procedimiento, vamos a repasar brevemente estos conceptos y las dudas que les hayan surgido. Y luego contamos cómo se hace el procedimiento y Marcelo le va a mostrar el práctico que vamos a intentar hacer para que ustedes obtengan justamente un modelo digital a partir de 2 imágenes de fase. Marcelo, ¿algo más? Sí, Silvio, 2 aclaraciones. ¿Podés volver a la filmina de las misiones? ¿Cuál? La filmina de las misiones, las cuales se realizaron el RTM y el TANDEM. Sí. Misiones. Bueno, perdón, no sé si por ahí no se me escucha. Bien. Bueno, acá cuando Silvio les comentó, alguien respondió con acierto que se utilizaron en los TP que ya veníamos trabajando, estos modelos digitales, en los cuales con Silvio le proponíamos utilizar el de 1 segundo o el de 3. Y bueno, ¿y en qué difieren? En que uno es de una resolución de 90, el de 3, y el de 1 segundo es de 30 metros. Y bueno, quiero destacar que esta misión fue una de las más importantes, o es la más importante a nivel mundial, ya que fue por la cual se realizó un modelo digital de elevación de todo el mundo. En cambio, la otra, la de TerraSAR y Tandem, solamente hay modelos digitales de algunos sectores, no así como bueno, la otra que fue a nivel global. Quería destacar esas 2 cuestiones nomás. Perfecto. Bueno, estamos en el horario que nos van a cortar, así que quedamos entonces para el próximo martes a las 17 horas presencial, donde vamos a ver los pasos para hacer el práctico